Le damos la bienvenida esta tarde a Mario Yergo. Buenas tardes, diputado. Bienvenido. Álvaro, muy buenas tardes. Alejandro, le saludo como siempre, saludo a su amplio auditorio y también a quienes Muchas hacen gracias. posible este esfuerzo informativo. A sus órdenes. Le pregunto esto, Mario, y creo que es importante porque usted trae casi como pocos la película completa. Esa encuesta no estaba disponible para la gente, porque yo si me meto a la cuenta de Twitter de Lorenzo Córdoba, yo veo que promociona la del periódico Reforma. Esta no. ¿Cómo fue que dio con ella? ¿Cómo fue que obligó que se la entregaran? ¿Por qué no nos cuenta esa primera parte? Claro que sí, Alejandro. Primero, pues vamos a poner en contexto al auditorio. Nosotros tuvimos conocimiento de un levantamiento que ha ordenado o que había ordenado Lorenzo Córdoba Vianello en su carácter de presidente del Instituto Nacional Electoral. Y bueno, pues en esta encuesta, lo que el Instituto Nacional Electoral quería conocer, pues era la opinión del pueblo de México respecto a la iniciativa en materia de reforma electoral que el presidente Andrés Manuel López Obrador había enviado a la Cámara de Diputados. Y nosotros presentamos el 17 de octubre y voy a hacer llegar a la redacción una copia del documento solicitándole al secretario ejecutivo y al propio coordinador nacional de comunicación social una copia de esta encuesta telefónica. Y bueno, pues nunca obtuvimos respuesta, sino que hasta el día de ayer, a través de denuncias que hicimos en nuestras redes sociales, denunciando la opacidad con la que se estaba conduciendo el Instituto Nacional Electoral al no haber dado respuesta a esta petición, 45 minutos después, Álvaro y Alejandro me hacen llegar a mi correo institucional un correo de la Coordinación Nacional de Comunicación Social ofreciéndome una disculpa y que había sido un error de procedimiento el hecho de que no me hubiesen hecho llegar esta encuesta, cosa que desde luego nosotros no somos ingenuos y no creemos. Y dicen que hubo una confusión en el procedimiento, pero finalmente nos las hicieron llegar el día de ayer. Y aquí está el documento que desde luego ya algunos medios de comunicación dieron cuenta. Pero vamos a las cifras reveladoras que desde luego ustedes conocen, Alejandro y Álvaro, de esta encuesta que no quisieron dar a conocer y que faltaron a un principio por el que se deben regir los consejeros y el propio Instituto Nacional Electoral, más allá de los principios de certeza, de legalidad, de objetividad. Aquí faltaron al principio de máxima publicidad. ¿Por qué ocultaron esta información? Pues porque desde luego las cifras, los datos, que yo los resumiría en una sola expresión, que el pueblo mexicano apoya y acompaña la visión de Estado que tiene el presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, y desde luego que acompaña el planteamiento que ha puesto sobre la mesa en el debate nacional el presidente y que tiene que ver con la reforma electoral. El 52% de los mexicanos, Álvaro y Alejandro, está de acuerdo en que se transite de INE a Instituto Nacional de Elecciones y Consultas. El 72% de los mexicanos está de acuerdo en que, desde luego, se reduzca el presupuesto del INE y se acabe con esta burocracia dorada. 9 de cada 10
mexicanos está de acuerdo en el planteamiento que ha hecho el presidente de la República para reducir el número de diputados y de senadores. ¿Por qué? Aquí la pregunta que nos hacemos, ¿por qué Lorenzo Córdoba Vianello y Ciro Murayama Rendón están más ocupados en publicitar encuestas de diarios de circulación nacional que desde luego de manera permanente y sistemática han investido a nuestro movimiento y al presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador? ¿Y por qué no publicitar esta encuesta que finalmente se mandó a realizar con recursos públicos? Yo quisiera pedirle al presidente Lorenzo Córdoba o a Ciro Murayama si me pueden proporcionar un manual para poder encontrar esta información donde ellos dicen que fue alojada, que es en el portal de transparencia. ¿Por qué no emitieron un boletín de prensa? ¿Por qué no Lorenzo Córdoba elaboró a su muy estilo un video para dar a conocer estos datos que la opinión pública ha puesto a disposición de los ciudadanos? ¿Por qué? A ver, porque ¿por qué? simple y sencillamente, Álvaro y Alejandro, estos resultados contrastan con el discurso golpista de Lorenzo Córdoba y de Ciro Murayama, porque echan por la borda la falsa narrativa que el presidente de la República quiere desaparecer al Instituto Nacional Electoral. Eso es lo que tienen que aclarar. Pero algo muy importante que quiero compartir con ustedes. Este documento habla de un segundo levantamiento. Es decir, hubo un primer levantamiento que no se dio a conocer a la opinión pública. Tienen muchas cosas que aclarar, pero me parece, Alejandro y Álvaro, que esto, pues desde luego, rompe con el discurso de Lorenzo Córdoba. Leía yo un tuit hace un momento de, como siempre lo hacen, justifican absolutamente todo, para todo tienen un pretexto, para todo tienen una justificación y para todo tienen Perdón, ¿me escuchan? Sí, muy bien, adelante, lo escuchamos. Bueno, nosotros lo escuchamos. Quizá él tiene un problema de conectividad. De pronto, por Skype vi el emblema. Pero, al final de cuentas, lo que el diputado Mario Yergo está detallando, pues, lo que nosotros desde ayer, en este mismo espacio, dábamos a conocer esta encuesta. Poco después de que lo daba a conocer él en sus redes, porque efectivamente lo solicita, nos cuenta ahora, y esa es una parte de la historia que es muy interesante. Es muy importante. Lo solicita y entonces es que se lo entregan. Pero lo había solicitado primero, Alejandro, y no había obtenido respuesta. Ahora hasta que él hace público en sus redes sociales que no, el ocultamiento es que le llega su correo institucional del INE ofreciendo una disculpa. El asunto es que el ocultamiento existe. Comenzaba a hablar el diputado Mario Yergo que se levantaron 2 estudios. Y es que la ficha técnica de la encuesta... Ya tenemos al diputado. Correcto. Justo, Álvaro. Se cortó la intervención suya, diputado, cuando hablaba de que en realidad son 2 estudios, porque en la ficha técnica efectivamente se dice segundo levantamiento telefónico coyuntural de 2002 y fue levantado entre el 9 y el 10 de septiembre. Hay un primero. Pues eso es lo que tendría que explicar Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama. ¿Cuáles fueron los resultados de ese primer levantamiento? ¿Por qué no se publicitó como debió hacerse? Y desde luego, pues habría que conocerlo, porque estos levantamientos no se hacen, o estas encuestas no se hacen con recursos privados, Álvaro y Alejandro, son recursos de carácter público y el pueblo de México tiene derecho a conocer cuáles fueron esos resultados. Efectivamente, ese es el correo, Alejandro, Álvaro, que me hicieron llegar. Y bueno, pues ustedes ahí podrán constatar. Ahí está. Sí. El segundo levantamiento. Segundo levantamiento.
Así es, y efectivamente ese es el acuse de la información que un servidor pidió, y bueno, pues ahí está, ante la opinión pública. Está más preocupado Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama en pedir recomendaciones de organismos internacionales, pero en no publicar estos resultados. Tienen que dar la cara. Yo lo reto a Lorenzo Córdoba a un debate nacional para debatir no tan solo este tema de la encuesta, sino también debatir respecto de los alcances de la iniciativa de nuestro presidente de la República para desenmascararlo públicamente de esa falsa narrativa y de ese discurso golpista. Ahí hay datos muy puntuales sobre pues los que no hay que inventar absolutamente nada. Por ejemplo, en el caso de la elección de los consejeros y los magistrados, hay un apoyo abrumador. Es simplemente abrumador que 78% de los encuestados estén pidiendo que los consejeros y los magistrados, como lo plantea la reforma del presidente López Obrador, sean electos. Es decir, le pediría, diputado, que viera más allá. Digamos que, pues bueno, ahí está la encuesta, sí la publicaron, no hubo que pedirla, no la ocultaron, ahí están los datos. ¿Cuál es el impacto que tienen estos datos ya para la vida pública nacional y el debate específico sobre la reforma al INE? Por supuesto que a la conclusión que llegamos es que hay un presidente de la República que tiene todo el respaldo, toda la legitimidad y todo el acompañamiento de un pueblo que ahí se manifestó en esta fotografía del momento para acompañar los esfuerzos del presidente de la República. Echa abajo la narrativa de aquellos que desde luego quieren confundir y quieren sembrar odio en el pueblo mexicano, pero el pueblo mexicano aquí está manifestándose, aquí está reflejada esa voluntad de que las cosas cambien, de que se acabe esa burocracia dorada, de que se acaben los sueldos estratosféricos de los consejeros que no quieren atender el llamado a la austeridad republicana. Aquí está reflejada esa voluntad. Y me faltó nada más un dato para cerrar, que creo que tú lo consignaste, Alejandro y Álvaro. El 80%, 8 de cada 10 encuestados, está de acuerdo en que los consejeros del INE y los propios magistrados sean electos a través del voto popular. Entonces, pues aquí se les cayó el circo, se les cayó la marcha del 13 de noviembre y tendrán que aclararle a la opinión pública, bueno, pues ¿por qué ocultaron esta información? Y hay un dato que a mí me llama la atención de la ficha técnica, diputado Mario Yergo, y por supuesto dirigiéndome también a toda la audiencia de los periodistas. Hay que considerar que se trata de una encuesta telefónica. Esta encuesta que se levantó entre el 9 y el 10 de septiembre de este año constó de 400 entrevistas telefónicas efectivas, que es una muestra representativa, dice la ficha técnica, de la población mexicana. Sabemos que cuando se levanta una encuesta telefónica, tiene, digamos que un sesgo, porque no es domiciliaria. Y a menudo cuando se trata de encuesta domiciliaria, hay un mayor respaldo. Es decir, puede presumirse, y es una especulación o una deducción, diputado Mario Yergo, que en realidad las cifras de respaldo a una reforma político-electoral como la propuesta por el presidente López Obrador son más contundentes todavía, digamos que a nivel de ciudadanía que no fue consultada en sus domicilios? Sin ninguna duda, Álvaro, que coincido y acompaño tu opinión, tu análisis, tu conclusión, pero también en la metodología de la que tú ya has dado cuenta, se habla de un margen de error de más o menos 5%, sí, y de una confiabilidad del 95% de este levantamiento y de esta encuesta. Sin ninguna duda, si se va a territorio, si se va a campo,
no tengo ninguna duda que el apoyo al presidente de la República, a su iniciativa, sería mucho mayor. Otro rubro, y quizá vale la pena que lo comente, es el mismo cuestionamiento de la encuesta sobre el gasto en el INE. Y la encuesta advierte que se observa que la percepción sobre el gasto del INE empieza a asociarse con altos salarios. Y de hecho, bueno, no es que empiece a asociarse, es el rubro con mucho donde más se asocia la percepción sobre el gasto del INE. Es muy de llamar la atención que se trata del INE encuestando sus propios temas, y ahí sale, a pesar de que hay literalmente un bloqueo, no son temas que se toquen en las columnas, no son temas que se tomen los artículos, no son temas, el salario del consejero presidente y de los consejeros no son temas que se traten en la prensa normalmente, pero es el rubro número uno en la percepción sobre el gasto, me imagino que en exceso del INE. Es decir, apoya la posición, pues, de que sí es un tema el salario de Lorenzo Córdoba, de Ciro Murayama y del resto de los consejeros. Efectivamente, Alejandro, lo anoté al inicio de esta entrevista, que el pueblo de México, pues desde luego, acompaña esta iniciativa de reducir el presupuesto también a esa burocracia dorada que tiene que ver con los altos salarios, como tú bien lo has consignado, Alejandro. Una última cosa de mi parte, diputado Yergo, no tanto ya de la encuesta, sino de lo que está en curso en la Cámara de Diputados. Va a comenzar el trabajo de los grupos de trabajo para elaborar una propuesta, pero también vamos a colocarnos en la hipótesis de que no haya reforma. Está previsto que en abril 4 consejeros electorales llegarán al final de su periodo, entre ellos Ciro Murayama y Lorenzo Córdoba. ¿Cuál es el procedimiento vigente previsto en la ley para elegir a los consejeros electorales y cómo, de no haber reforma, Morena podría quedarse prácticamente con los 4, porque así lo establece, digamos, la ley vigente? Se requieren efectivamente, Álvaro, como tú comentas, se requieren las 2/3 partes para elegir a los consejeros. Y ese proceso, pues desde luego transita en la Cámara de Diputados. Si finalmente no se llegase a algún acuerdo para llegar a los 334 votos que se requieren, pues desde luego la propia ley establece en el procedimiento la insaculación. Y ese es el proceso que se seguiría. Desde luego que nosotros confiamos en que finalmente haya altura de miras, haya sentido social, humano, político, y se transite en el acuerdo en esta reforma de carácter constitucional. Y respecto a tu pregunta, efectivamente la semana pasada se convocaron a las 3 comisiones que tienen que ver tanto con las reformas legales, las iniciativas de reforma legal, es decir, hay 2 tipos de iniciativas, las de carácter constitucional y las de carácter legal. Las de carácter constitucional, pues desde luego tienen que ver con reformas a la Constitución, y las de carácter legal, que no requieren las 2/3 partes, tienen que ver con reformas a las leyes secundarias en materia electoral. Se convocó a reunión de trabajo a 3 comisiones: la Comisión de Gobernación y Población, la Comisión de Reforma Político-Electoral y la Comisión de Puntos Constitucionales. La Comisión de Gobernación y Población, donde soy secretario A, junto con la Comisión de Reforma Electoral, se encargarán de analizar, discutir o aprobar en su caso aquellas iniciativas que planteen una reforma a las leyes secundarias en materia electoral. Y la Comisión de Puntos Constitucionales, Alejandro y Álvaro, pues desde luego se encargará de revisar, de analizar, de discutir y de aprobar en su caso aquellas iniciativas
de carácter constitucional. Diputado, pues le queremos agradecer que en un 2 de noviembre nos tome esta conversación. Pues gracias porque permite aclarar muchos de los puntos que quedaron desde ayer en el aire. Muchísimas gracias. A ti, Alejandro, a ti, Álvaro. Muy buenas tardes, noches. Gracias, muy buenas tardes. Buenas tardes, no.